¿Te has sentido alguna vez al borde de la desesperación, preguntándote por qué tu tan anhelada bendición no ha llegado todavía? ¿Has visto cómo otros reciben respuestas a sus oraciones y te has cuestionado si Dios se ha olvidado de ti? Tal vez llevas tiempo orando, clamando, llorando en silencio y no ves la promesa cumplida. Sin embargo, quiero invitarte en este instante a formularte esta inquietante y poderosa pregunta. ¿Qué pasaría si tu gran milagro estuviese ya a la vuelta de la esquina y lo único que necesitas es no rendirte ahora? ¿Y si te dijera que tu bendición ya viene, que no debes perder la fe y que el tiempo de Dios es perfecto? ¿Podrías imaginar cómo esta verdad puede cambiar tu forma de ver tu situación actual? Imagina por un momento la paz que sentirías al saber que Dios no llega tarde. Visualiza que, aunque a veces tus circunstancias parezcan caóticas, el plan divino se va ordenando en el momento exacto, sin demoras ni extravíos. Piensa en la intriga de descubrir cómo el Señor puede manifestar su poder en el instante menos esperado, llenándote de esperanza donde antes reinaba el desánimo. Hay un secreto que pocos conocen, una fuerza transformadora escondida en la palabra de Dios, que tiene el poder de renovar tu mente y tu corazón. Muchos escuchan sobre el tiempo perfecto de Dios, pero no todos saben cómo aplicarlo a su vida diaria. Esa revelación, cuando se hace real en tu espíritu, puede cambiar tu realidad de manera radical. Vivir en el conocimiento de que nada sucede fuera de su voluntad y de que cada paso que das puede estar alineado con su propósito, te otorgará paz, fuerza y convicción profunda. Tal vez te preguntas, ¿pero cómo es que el tiempo de Dios puede ser tan perfecto si llevo tanto esperando y nada sucede? Lo cierto es que nuestro entendimiento humano a menudo choca con lo ilimitado y soberano de nuestro Padre. Por eso, en los próximos minutos, te invito a emprender este viaje en el que juntos exploraremos las Escrituras, reflexionaremos sobre historias bíblicas de hombres y mujeres que vivieron situaciones límite, y veremos cómo la mano del Señor se movió de forma maravillosa en el preciso momento. Te prometo que si dispones tu corazón, podrás encontrar luz, dirección y la convicción de que tu bendición está en camino. Piensa en esto. Muchos abandonan la lucha justo en el último tramo, sin saber que estaban a un paso de la victoria. Otros pierden la fe cuando las tinieblas parecen más densas, ignorando que a veces, antes del alba, la noche se percibe más oscura. Quizás hoy seas tú quien se siente así, cansado de esperar, con temor de que nunca llegue la respuesta. Sin embargo, si permaneces firme y escudriñas con nosotros la palabra de Dios, descubrirás claves preciosas para aprender a confiar en su tiempo perfecto. Hay enigmas que resolveremos juntos, preguntas que quizás aún no te hayas hecho y que, al responderlas, te abrirán una visión renovada de tus circunstancias. Te adelanto algo. En este video descubrirás testimonios e historias que demostrarán que el Señor no deja a sus hijos en el desamparo. Y, lo más importante, reconocerás que existe una dimensión de fe que permite sostenernos aun cuando todo parece perdido. ¿Estás preparado? ¿Estás listo para dejar que el Espíritu Santo te hable al corazón? Por favor, antes de avanzar con nuestro estudio, escribe en los comentarios la frase «Paz en Cristo». ¿Por qué es tan importante hacerlo? Porque, al participar de esta forma, te estás comprometiendo con tu propia fe. Estás tomando una pequeña, pero significativa acción que refuerza tu determinación de creer en lo que Dios tiene para ti. Además, cuando le das me gusta a este video y te suscribes, ayudas a que YouTube recomiende este mensaje a más personas que, tal vez como tú, necesitan una palabra de aliento. De esta manera, tú mismo te conviertes en un instrumento para difundir la palabra de Dios. Te felicito por ese paso de fe.
Con este simple acto estás recordándole al mundo y a ti mismo que Dios sigue hablando hoy. Piénsalo. Al conectarte con esta enseñanza, no solo fortaleces tu espíritu, sino que también ayudas a otros que quizá no tienen una iglesia cerca o que por diversas razones se sienten solos en medio de sus luchas. Cuando te suscribes y dejas tu comentario, es como si les extendieras la mano y les dijeras: no estás solo, yo también camino contigo en la fe. Tal vez no lo notes de inmediato, pero tu participación puede marcar la diferencia en el corazón de alguien más. Y todo esto está profundamente ligado a nuestro tema central: aprender a esperar y a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Es también aprender a ser parte del cuerpo de Cristo, ayudándonos mutuamente a perseverar. Ahora bien, te doy una clave muy especial. La penúltima enseñanza de este estudio podría contener esa pieza que necesitas para desbloquear una bendición en tu vida. A menudo, Dios usa medios sencillos para hablarnos, y quién sabe si dentro de uno de estos puntos que profundizaremos se halle la promesa que has estado esperando. Por eso, no te quedes solo con el inicio, ni abandones a la mitad. Asegúrate de ver cada uno de los bloques que hemos preparado para ti. Podría ser que la respuesta que buscas se encuentre justo en ese fragmento final, donde la revelación cobra más fuerza. Bien, tras esta introducción, ha llegado el momento de comenzar con nuestro estudio. Te invito a abrir tu mente y tu corazón a la palabra, sabiendo que Dios no ha perdido el control de tu vida y que tu bendición está más cerca de lo que imaginas. El Señor nunca se retrasa, aunque a nosotros nos parezca que el reloj avanza demasiado lento. Recuerda que su tiempo no se mide por el nuestro y que cada segundo que pasa puede ser el preludio de la obra perfecta que Él está preparando en tu favor. Así que en este mismo instante, deja todo lo que estabas haciendo y concéntrate. Permítenos acompañarte en este viaje espiritual que emprenderemos juntos a lo largo de este video. Te aseguro que no será tiempo perdido. Más bien, será un espacio de profunda reflexión, adoración y esperanza. Abramos la Biblia y nuestro corazón. Vamos a comenzar con el estudio. Por favor, no te retires sin haber participado en los comentarios con la frase "Paz en Cristo" y sin haber dado me gusta para compartir este mensaje con otros que también necesitan un rayo de luz. Ahora sí, con gozo en el corazón, te doy la bienvenida a este camino de fe, donde descubriremos que en verdad tu bendición ya viene y el tiempo de Dios es perfecto. La historia de Abraham nos invita a reflexionar profundamente sobre la confianza en la promesa divina, especialmente cuando nos toca esperar sin ver de inmediato el cumplimiento de aquello que anhelamos. Imagina la escena. Abraham vivía en relativa comodidad en su tierra de origen, rodeado de familia y costumbres que le resultaban seguras y predecibles, hasta que un día escucha la voz de Dios ordenándole salir de su patria y dirigirse a un lugar desconocido. No recibe un mapa detallado ni un calendario donde se le especifique cuánto tiempo tardará en ver las bendiciones prometidas. Solo cuenta con la palabra de aquel que le asegura que su descendencia será incontable como las estrellas del cielo, y que a través de él serán benditas todas las familias de la tierra. Puede que al principio su corazón se llene de entusiasmo, pero cuando transcurren los meses y los años y no surge ninguna señal clara de la promesa, es natural que surjan preguntas, dudas e incertidumbre. ¿De verdad habrá escuchado bien la voz de Dios? ¿Será posible que haya tenido un sueño o un deseo propio que confundió con la voluntad divina? ¿Cómo sobrellevar la presión de la familia, la mirada de los amigos y la burla de quienes no creen en lo que aún no se ve?
Abraham se convierte así en un modelo para todos aquellos que atraviesan largos periodos de espera, pues la Biblia nos muestra que su fe no fue perfecta o exenta de tropiezos, sino que aprendió paso a paso a depender de Dios. En un momento de impaciencia, él y su esposa Sara idearon un plan para acelerar el cumplimiento de la promesa, un hijo con la sierva Agar. Esa decisión humana trajo conflictos y tensiones, demostrando que intentar forzar la mano de Dios muchas veces genera más frustraciones que soluciones. Sin embargo, el Señor no desechó a Abraham por su error ni canceló su promesa. Al contrario, con paciencia y misericordia, lo guió a entender que cuando Dios declara algo, lo cumplirá en su momento perfecto, sin necesidad de la intervención apresurada de un corazón ansioso. En la vida cotidiana, quizás tú te identifiques con esta parte de la historia. Has recibido una palabra, una promesa, un llamado, o has sentido en tu corazón que Dios desea algo grande para tu familia o tu ministerio, pero pasa el tiempo y no lo ves hecho realidad. Tal vez surjan voces internas que te digan, ¿no será que te equivocaste? ¿Será que este no es el plan de Dios para ti? O incluso, mejor renuncia antes de seguir perdiendo más tiempo. Los días corren y la fe puede debilitarse, sobre todo cuando las circunstancias parecen contradecir la esperanza que llevamos dentro. Sin embargo, al contemplar la vida de Abraham, descubrimos que en ese proceso de espera aprendemos a reforzar nuestra comunión con el Creador. Es allí, en lo oculto, donde se forja el carácter que necesitamos para sostener la bendición cuando llegue. La Escritura relata que Abraham era ya anciano cuando, según la lógica humana, la posibilidad de engendrar un hijo se había esfumado. Sara, su esposa, también había sobrepasado la edad en la que se consideraba viable la maternidad. Pero fue precisamente en ese punto de quiebre, cuando todo lo natural gritaba imposible, que Dios hizo florecer lo que había prometido. Sara concibió a Isaac, el hijo de la promesa, para que quedara en claro que no había sido la capacidad humana de Abraham o Sara la que había obrado el milagro, sino la mano divina que se mueve en el kairos del Señor, ese instante exacto donde su voluntad se ejecuta con total perfección. Este suceso nos recuerda que a veces Dios permite que las cosas lleguen a un punto en el que no quede duda de su intervención. El milagro se hace evidente cuando lo humano ya no alcanza, cuando los esfuerzos propios son insuficientes. Es en ese momento que su gloria se muestra con mayor nitidez, porque no hay otra explicación que la de un poder superior actuando en favor de los que confían en él. Y del mismo modo, cuando recibimos algo con aparente facilidad, a veces no valoramos el proceso como deberíamos, ni reconocemos con total gratitud la bondad divina. Pero cuando ha existido un camino de espera, de fe y de oración constante, la bendición se disfruta con un corazón humilde y agradecido, sabiendo que de no haber sido por la mano de Dios, nada habría sido posible. Al pensar en nuestra propia vida, debemos preguntarnos si estamos dispuestos a caminar en fe, aun cuando no veamos resultados inmediatos. El tiempo de Dios es un misterio que, a menudo, choca con nuestra impaciencia y con las presiones que nos rodean. Incluso podemos sentir que el reloj avanza a toda prisa, mientras la respuesta se rezaga. Algunas veces vemos cómo otros reciben su milagro y nos alegramos por ellos, pero al mismo tiempo nos cuestionamos cuándo llegará el nuestro. En esos momentos, es fundamental recordar que cada historia es distinta y que el Señor nos guía a cada uno por un sendero diseñado a la medida de nuestros propósitos y nuestro crecimiento espiritual. No es un Dios que se deleite en la tardanza, sino uno que aprovecha cada minuto para formarnos
y para preparar el escenario ideal donde su gloria se manifestará sin lugar a dudas. Cuando miramos a Abraham, entendemos que la fe no consiste en no dudar jamás, sino en perseverar a pesar de las dudas. Abraham levantó altares, adoró y habló con Dios incluso en medio de su incertidumbre, recibiendo dirección y confirmación. Así también, en nuestra experiencia personal, podemos levantar altares de gratitud y de oración, presentando al Señor esas ansiedades que nos aturden. Al hacerlo, permitimos que la confianza se renueve y que la comunión con el Espíritu Santo fortalezca nuestro espíritu para seguir avanzando, sin rendirnos a media jornada. A menudo olvidamos que la espera no es un tiempo perdido. En el transcurso de los años que Abraham aguardó a Isaac, fue testigo de muchos otros actos de la fidelidad de Dios. Vio su protección, su provisión, su cuidado amoroso en los viajes y en las pruebas que enfrentó. De igual modo, cuando nosotros esperamos por un milagro, no debemos cerrar los ojos a todas las otras formas en las que el Señor está actuando a nuestro alrededor. Tal vez no se ha cumplido eso que tanto deseamos, pero ¿acaso no hemos visto la mano de Dios en pequeñas victorias cotidianas, en la salud que conservamos, en la puerta laboral que se abrió, en la reconciliación inesperada de un amigo o familiar? Si ponemos atención, notaremos que el Señor sigue trabajando, regalándonos señales de que no nos ha desamparado, de que no se ha olvidado de la promesa principal. La fe de Abraham inspiró a generaciones posteriores y hasta el día de hoy, cada vez que la leemos, produce en nosotros una esperanza renovada. Nos recuerda que no hay circunstancia, adversidad o límite humano que pueda frenar la voluntad divina. Nos dice que la fe es más que un sentimiento, es una decisión de creer en la palabra del Señor, incluso cuando todo parezca apuntar a que no hay esperanza. Nos desafía a entender que el carácter se pule en la espera y que la gloria de Dios se revela de maneras asombrosas cuando mantenemos encendida la lámpara de la esperanza. En este punto, tal vez te preguntas cómo aplicar todo esto a tu propia vida. Reflexiona en cuál es la promesa que sientes grabada en tu corazón o cuál es ese sueño que anhelas ver florecer. Piensa si acaso no has intentado forzar resultados o desviado el camino por desesperación. Examina si en lugar de rendirte necesitas volver a los brazos del Padre con la sencillez de alguien que confía en su amor y su plan soberano. Abraham regresó al Señor en cada paso, y aunque cometiera errores, nunca se apartó de la comunión con Dios. Por eso, hoy podemos mirar su testimonio como un faro que nos guía, que nos dice que sí se puede perseverar, que vale la pena esperar en el tiempo perfecto del Altísimo. Quizá haya quienes te pregunten hasta cuándo seguirás orando por algo que no se ve. Incluso podrías enfrentar burlas o incomprensión de personas que piensan que la fe es una pérdida de tiempo. Pero si tu convicción se sostiene en la palabra viva, verás que lo que hoy parece una espera interminable puede convertirse en un testimonio inolvidable. Tan inolvidable como el de aquel patriarca que aún con las canas y la avanzada edad celebró el nacimiento de Isaac y puso el nombre de su hijo en la historia de la salvación, recordándonos que la fidelidad del Señor trasciende cualquier imposibilidad humana. Por todo esto, si estás atravesando un desierto largo y árido o si sientes que tu fuerza mengua, aférrate a la enseñanza de Abraham. Retoma tu oración con nuevo aliento, alaba al Señor en medio de la incertidumbre y descansa en que no existe promesa que Él haya dado y que no cumpla. Abraham no era un hombre sobrenatural, ni tenía poderes especiales. Era alguien que decidió creer a Dios en lo imposible. Hoy, esa misma oportunidad está a tu alcance. Decídete a no renunciar. Reconoce que tu bendición puede estar más cerca de lo que crees y entiende
que no hay un solo día que el Señor deje de obrar. Aunque tus ojos no lo vean, su mano sigue formando el camino, derribando obstáculos, preparando corazones y circunstancias para que en el momento propicio la bendición llegue con toda la fuerza de lo que solo Dios puede hacer. Deja que esta reflexión penetre tu espíritu y transforma la preocupación en alabanza. Mira el cielo por las noches y recuerda que cada estrella te habla de la promesa cumplida, del cumplimiento perfecto que venció la lógica y plantó el gozo en el vientre de Sara cuando ya todos consideraban que la historia había terminado. Asimismo, tu historia no ha terminado porque Dios no ha dicho la última palabra. El reloj divino no se atrasa ni se adelanta. Llega en el segundo exacto para que nuestro testimonio exalte su fidelidad. Si Abraham pudo creer y ver, tú también puedes. Dios sigue siendo el mismo y su poder no ha disminuido. Espera en el Señor, porque tus anhelos pueden convertirse en realidades llenas de gracia y misericordia cuando menos lo esperes. Abrázate a la esperanza y no temas. Tu bendición ya viene, no pierdas la fe. El tiempo de Dios es perfecto. Hay historias en la Biblia que empiezan con el estruendo de grandes milagros, pero la de David inicia en la quietud de los campos, donde un joven pastor, sin título ni reconocimiento, entonaba alabanzas al Creador mientras cuidaba de unas pocas ovejas. Imagínate a David contemplando los cielos estrellados de Belén, rodeado solo por el silencio de la noche y el leve balido de los animales, preguntándose qué planes tendría Dios para él. Nada le hacía suponer que un día sostendría el cetro de Israel, y sin embargo, la mirada del Todopoderoso ya reposaba sobre él desde antes de que los profetas o su familia se dieran cuenta. En ese escenario bucólico, el Señor formaba un corazón que con el tiempo se revelaría lleno de valentía, confianza y profunda sensibilidad espiritual. Cuando el profeta Samuel llega buscando al futuro rey, nadie se imagina que aquel muchacho de cabellos despeinados y ropas sencillas sería el ungido del Señor. Ni siquiera su propio padre, Isaí, lo tenía en cuenta para la ocasión. Pero, al igual que sucede con muchos de nosotros, Dios estaba escribiendo una historia silenciosa en la vida de David, una historia que comenzaría con un secreto poderoso. Tú eres mi elegido, y he de hacer grandes cosas a través de ti. Por eso, cuando el aceite de la unción resbaló sobre la cabeza de David, marcó el inicio de un viaje lleno de giros inesperados, peligros y persecuciones que pondrían a prueba todo lo que aquel joven creía saber acerca de la fidelidad y del tiempo perfecto de Dios. Podríamos pensar que tras aquel día, David sería reconocido de inmediato y ascendería rápido al trono. Sin embargo, el proceso real fue muy distinto. No hubo un camino directo a la gloria. Primero vino la etapa de servicio, cuando David tocaba el arpa para calmar la furia del rey Saúl. Después, las hazañas sorprendentes, como la victoria sobre el gigante Goliat, que si bien le trajeron fama ante el pueblo, despertaron también los celos y la envidia de aquellos que veían amenazado su poder. Esta combinación de admiración y recelo se convirtió en una montaña rusa de emociones, donde David debió aprender a vivir en la sombra de un rey que pronto se volvió su enemigo declarado. Tal vez tú también te has sentido de esa manera. Has recibido de parte de Dios un sueño, una promesa o un llamado, y te ilusionaste pensando que, desde ese instante, todo marcharía sobre rieles. Mas la vida te demostró lo contrario, poniéndote pruebas que poco o nada tenían que ver con la expectativa que forjaste en tu corazón. Así como David terminó huyendo,
ocultándose en cuevas para salvar su vida, puede que en tu historia te veas obligado a transitar por lugares de incertidumbre donde parece que las circunstancias se oponen a lo que el Señor te dijo en un principio. Es ahí, en esa aparente contradicción, donde se revela el verdadero fundamento de la fe. David se convirtió en un forastero dentro de su propio reino. Aquel que, según la palabra divina, estaba destinado a gobernar sobre Israel, pasó a vagar en lugares solitarios, rodeado de hombres atribulados, endeudados y amargados de espíritu que se unieron a su causa. Él se transformó en un líder, en la clandestinidad, huyendo de la mano asesina de Saúl, mientras lidiaba con las frustraciones y el cansancio de no ver cumplida aún esa unción que tanto prometía. Y sin embargo, en cada huida, en cada noche de desvelo, la mano de Dios seguía presente, alimentando su espíritu con la fuerza necesaria para resistir. Es probable que en tu propio peregrinaje te hayas cuestionado si la promesa que Dios sigue vigente. Tal vez alguien te persigue con críticas o con palabras de desaliento, o quizás sientes que cada giro de la vida se encarga de recordarte tus limitaciones. La historia de David te muestra que, aún en el exilio y la persecución, la unción de Dios no se disipa. El Señor no anula su palabra, aunque las circunstancias griten lo contrario. De hecho, esos tiempos de prueba pueden ser instrumentos sagrados para pulir tu carácter, para enseñarte la dependencia total de su mano y la empatía con quienes sufren, cualidades imprescindibles para liderar y bendecir a otros en el futuro. Lo más admirable es que David tuvo la oportunidad de acabar con Saúl en más de una ocasión, y sin embargo, se negó a levantar la mano contra el rey, porque entendía que el momento de su exaltación no debía provenir de una maniobra humana, sino del perfecto designio de Dios. Ese acto de respeto, casi incomprensible para nuestros parámetros de venganza y poder, da testimonio del corazón transformado que se forjó en las cuevas del destierro. David prefirió no tomar atajos. Sabía que el trono le correspondía, pero rehusó mancharse con sangre inocente. Comprendía que la verdadera bendición llega cuando se cumplen los propósitos celestiales sin corrupción ni malicia. Hay situaciones en tu vida en las que quizás te han ofrecido un camino rápido para salir del apuro y te sientes tentado a tomarlo. Sin embargo, Dios te invita a no forzar las circunstancias. La historia de David explica que el auténtico rey no entra en palacio robando coronas, sino esperando la hora indicada y dejando que el propio Señor declare el fin de la persecución y la apertura del siguiente capítulo. Puede que hoy te encuentres en esa encrucijada, intentando discernir si debes actuar por tu cuenta o seguir aguardando la señal divina. Reflexiona en la experiencia de David. Su paciencia y su fidelidad no solo le valieron el trono, sino también un legado de honra que trascendió generaciones. Cuando finalmente murió Saúl, fue solo entonces que David comenzó a reinar en Hebrón, y tiempo después, sobre todo Israel. Su ascenso, aunque tardío según el calendario terrenal, aconteció en el momento perfecto. El reino estaba listo. Las tribus lo reconocieron, y el pueblo entendió que aquel antiguo pastorcillo poseía una autoridad legitimada por el propio Creador. La larga espera no había sido una pérdida de tiempo, sino un taller divino, donde David aprendió a reinar con justicia, misericordia y un profundo amor hacia Dios. Si hubiese llegado antes o de manera indebida, tal vez su historia habría sido otra, marcada por la inseguridad o la rebeldía. Pero la escuela de la paciencia lo capacitó para liderar con sabiduría. No ignores los detalles del proceso que vives hoy. Quizás sientas que estás en el silencio de las cuevas, aislado, con el enemigo pisándote los talones y sin mucho apoyo a tu alrededor.
Sin embargo, estos son los instantes que Dios puede usar para fortalecer tu fe y enseñarte a confiar en la provisión diaria. David no tenía recursos excesivos, pero salía adelante con la valentía que Dios le insuflaba. Además, no carecía de luchas internas. En los Salmos deja traslucir sus miedos, su ansiedad, la angustia de sentir que el auxilio de lo alto parecía demorar. Con todo, cada vez que terminaba una oración, lo vemos renovado en esperanza, recordándose a sí mismo que el Señor no es hombre para mentir y que su fidelidad se extiende de generación en generación. En tu propia travesía, toma esa misma actitud. Vuelve una y otra vez a la oración, a la comunión con el Padre, y no dejes de proclamar sus promesas sobre tu vida. Pese a lo prolongado de la espera, tu corazón puede mantenerse animado si te alimentas de la palabra, si cantas alabanzas en medio de la noche y si te rodeas de personas que también confían en el obrar divino. Tal vez no será fácil. Habrá días en que te duelan las ausencias, en que extrañes la sencillez de otros tiempos o en que simplemente te preguntes por qué tarda tanto la victoria. Pero justo ahí, en medio de la duda y la tensión, nacen los mayores testimonios de fidelidad. No hay un caso en la Biblia donde el Señor haya escogido a una persona para un gran propósito y la haya impulsado a la cumbre de forma instantánea. De hecho, es común ver estos intervalos de aparente silencio, como si Dios nos hiciera pasar por un laboratorio del alma, puliendo asperezas, ajustando nuestras motivaciones y preparándonos para llevar sobre nuestros hombros el peso de la bendición. David se graduó de esa escuela con honores y aunque tuvo sus fallas y pecados más adelante, ya poseía las bases espirituales y morales que lo convirtieron en un monarca conforme al corazón divino, capaz de arrepentirse genuinamente cuando erraba y de elevar salmos conmovedores, que hasta el día de hoy inundan de consuelo a millones de creyentes en todo el mundo. Del mismo modo, tu propio proceso puede convertirse en una fuente de inspiración para muchos. Quizá hoy todavía no lo ves claro, pero vendrá un día en que mirarás hacia atrás y comprenderás el porqué de cada giro, de cada desafío, y te maravillarás ante la precisión del plan de Dios. Tal vez esa puerta que no se abrió en el momento que ansiabas te salvó de un peligro oculto o te dio tiempo para madurar. Tal vez esa persona que se distanció de ti permitió que forjaras una dependencia más sólida en el Señor. Cada matiz de tu historia puede ser parte de una obra mayor cuyo desenlace supera toda lógica humana. Si algo nos enseña la historia de David, es que no hay rapidez o atajo que valga la pena cuando se trata de la bendición divina. El tiempo de Dios es perfecto, aunque a veces nos exija recorrer senderos llenos de sacrificio y preguntas sin respuesta inmediata. El final siempre revela que la espera cobra sentido y el reinado que pareciera imposible termina siendo el cumplimiento de aquello que Él declaró en lo secreto. Por eso, no te rindas si sientes que el momento de tu coronación no ha llegado. Tal vez el Señor, en la soledad de tus cuevas y en las carreras de tu exilio, te está entrenando para algo que ahora no serías capaz de manejar. Imagínate el día en que, como David, puedas contemplar el lugar de tu victoria y digas: este es el cumplimiento del llamado que un día me hizo Dios, cuando nadie creía en mí, cuando yo mismo me sentía el menor de todos. Ese instante de gloria cobrará mayor valor por cada lágrima que derramaste en el camino y por cada oración que elevaste, aun sintiendo que el cielo guardaba silencio. Y entonces entenderás que verdaderamente, si el Creador prometió algo, no hay rey Saúl, ni tropiezo, ni celos, ni retraso humano que pueda frustrarlo. Esfuérzate, pues, por mantener una actitud de gratitud y alabanza, no solo cuando conquistes el palacio,
sino también mientras transitas el valle de la prueba. Aférrate a la convicción de que tu bendición está en camino, aunque de momento todo parezca desmoronarse. Recuerda que si la unción de Dios descansa sobre ti, eso basta para afirmar que tarde o temprano verás la manifestación visible de su promesa. Y cuando llegue esa hora, tu testimonio se elevará como un canto de triunfo, proclamando ante el mundo que no hace falta tomar atajos humanos para obtener lo que únicamente el cielo puede otorgar. Cierra tus ojos por un instante y piensa en ese llamado que resuena en tu interior. Tal vez no te sientas digno o preparado, pero así como David, puede que hoy estés en el capítulo más duro de tu formación. No temas al proceso. Recibe cada reto como parte de la enseñanza. Bendice a quienes te persiguen o difaman y mantén tu mirada puesta en el autor de toda gracia. Llegará el día en que verás cumplido lo que te fue anunciado en lo secreto, y para entonces sabrás que cada minuto de espera valió la pena, porque el tiempo de Dios es perfecto y su fidelidad inquebrantable. Imagina la escena de un hombre que lo tenía prácticamente todo: una familia unida, bienes materiales suficientes para vivir sin preocupaciones, buena reputación ante sus vecinos y una fe intachable que lo llevaba a honrar a Dios incluso en los detalles más pequeños de su vida. Ese hombre era Job, y la Escritura lo presenta como un ejemplo de rectitud y temor del Señor, alguien cuya integridad destacaba en su generación. Sin embargo, de un día para otro, se encontró en medio de una avalancha de calamidades que no solo sacudieron cada aspecto de su vida, sino que también pusieron a prueba hasta los cimientos de su confianza en lo alto. Si hubo alguien que pudo haber cuestionado la frase «Tu bendición ya viene, no pierdas la fe, el tiempo de Dios es perfecto», ese fue Job, pues vio cómo todo se derrumbó sin una razón aparente y las respuestas parecieron dilatarse en un silencio desgarrador. La historia de Job es un viaje a través del dolor y la incertidumbre. En cuestión de horas perdió sus posesiones, a sus hijos y gran parte de lo que daba sentido a su vida cotidiana. Aún así, en los primeros instantes de aquella prueba, su reacción fue postrarse en tierra para adorar a Dios, pronunciando la inolvidable frase: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Esa declaración revela la profundidad de su entrega. Sabía que todas sus bendiciones procedían de la mano divina y que, si ahora se las quitaban, él de todas maneras debía honrar al Creador. Podría pensarse que, con semejante testimonio de adoración, el Señor detendría de inmediato las adversidades, pero la realidad fue muy distinta. Job cayó en una segunda ola de desgracias cuando fue tocado en su propia carne, padeciendo llagas dolorosas y sufriendo en la intimidad de su cuerpo el embate de una enfermedad que lo dejaba al margen de la sociedad. En ese momento, empiezan a asomarse los interrogantes que cualquiera en su lugar se haría. ¿Por qué a mí? ¿Acaso no fui siempre fiel? ¿Cuándo llegará el fin de este dolor? ¿Se ha apartado Dios de mi lado? Preguntas que también irrumpen en nuestro corazón cuando atravesamos temporadas de oscuridad y no vemos la salida, cuando sentimos que la aparente injusticia nos da golpes despiadados y que el auxilio celestial tarda demasiado. Job, en su agonía, se sentó entre cenizas sin saber qué hacer, y recibió la visita de sus amigos, quienes, aunque inicialmente se mostraron consternados, terminaron elucubrando teorías para explicar el sufrimiento de Job, atribuyéndolo a supuestos pecados ocultos o a la ira divina. Más que alivio, esas palabras agudizaron la confusión y la pena de Job, quien insistía en que no había cometido ninguna falta que ameritara semejante juicio.
Esta parte de la historia resulta sumamente cercana a nuestra propia experiencia de vida. A veces, en medio de nuestros dolores, surgen voces que nos acusan o que nos ofrecen explicaciones simplistas a realidades mucho más profundas. Es tentador buscar culpables o razones rápidas que justifiquen el porqué de nuestro desierto, y a veces, como le pasó a Job, nos hallamos más solos que nunca en nuestro quebranto, anhelando que el propio Dios descienda y nos explique lo que sucede. Puede que en esas horas desesperadas te parezca que todo conspira en tu contra, que has perdido el sentido de lo que antes te daba alegría, y sobre todo, que la luz de la promesa divina se atenuó hasta convertirse en penumbras. El ejemplo de Job es impactante porque, a pesar de que en varios de sus discursos vemos a un hombre que se sincera con su dolor, que incluso llega a maldecir el día en que nació, jamás abandona totalmente la esperanza de que Dios le escuche. Su sufrimiento es tan extremo que, en algunos capítulos del libro que lleva su nombre, se palpa una oscuridad que roza lo insoportable. Con todo, él mantiene el vínculo con el Señor, a través de la queja, del llanto y de la súplica, pero no corta el lazo que lo une a la fuente misma de la vida. Job reclama una audiencia con Dios, desea exponer su caso y entender la razón de tanto dolor. No finge estar bien, no reprime su amargura ni se esconde tras una espiritualidad impostada. Al contrario, exhibe su vulnerabilidad y, en cierto sentido, se aferra a la única esperanza que aún le queda, que Dios no lo dejará sin respuesta para siempre. Este punto nos enseña una valiosa lección. A veces creemos que demostrar fe significa no expresar nunca nuestras dudas o nuestro quebranto, pero la Biblia nos muestra, tanto en Job como en muchos otros personajes, que sí podemos abrir nuestro corazón con sinceridad ante el Señor, confesarle nuestra impotencia y nuestro desconcierto. De hecho, esa honestidad puede profundizar nuestra relación con Él, pues nos volvemos como niños que en medio de la confusión buscan el regazo de su Padre para hallar consuelo. Quizás tú también hayas experimentado noches en las que no sabes si llorar o gritarle a Dios, si callar o exponer todo lo que sientes. En la historia de Job, aprendemos que no es un acto de rebeldía acercarnos con toda nuestra humanidad a quien, en última instancia, es el único que puede rescatarnos. Lo extraordinario llega cuando, al final, Dios irrumpe en la narración. No lo hace con una explicación detallada de cada uno de los acontecimientos que Job sufrió, ni con un justificativo de por qué el cielo permitió tal cúmulo de desgracias en tan corto tiempo. En lugar de eso, se revela a Job con toda su majestad, preguntándole dónde estaba él cuando se fundaron los cimientos de la tierra, o si es capaz de controlar las fuerzas de la naturaleza y los misterios más profundos de la creación. A primera vista, esto podría sonar como una evasión de la pregunta esencial de Job, pero lo que el Señor está haciendo es recordarle que hay un orden soberano que trasciende nuestra lógica y nuestro entendimiento. Es como si le dijera: tú, mente finita, no puede abarcar la totalidad de mi propósito, pero yo sigo siendo tu Dios, y no he perdido ni un ápice de mi control. Quizá a nosotros nos cueste asimilarlo, pues preferimos respuestas claras y sencillas del tipo: sufres por tal y cual motivo, o en 3 semanas todo acabará. Sin embargo, el encuentro de Job con Dios nos enseña que lo más crucial no es el porqué en sí, sino el reconocimiento humilde de que nuestro Padre Celestial no se ha ido, ni nos ha entregado a la suerte. Aunque permita ciertas pruebas cuya magnitud nos desconcierte, su soberanía nunca cesa. Y es allí, en esa experiencia de encuentro directo con el Altísimo, donde Job se da cuenta de que hay cosas que van más allá de su capacidad de comprensión. Con un corazón quebrantado confiesa: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa declaración
ilumina un nuevo horizonte, pues revela que a través del dolor, Job obtuvo una visión más profunda de la gloria de Dios y una comunión más cercana con Él. Al final, Dios restaura a Job de forma asombrosa, otorgándole bendiciones mayores que las que había disfrutado antes de su crisis. Pero, más allá de la prosperidad que recobra, el verdadero tesoro es la transformación interior que experimenta. Ciertamente, tuvo que pasar por un valle de tinieblas y preguntas sin respuestas inmediatas, pero emergió con una fe purificada y un conocimiento más íntimo de su Creador. Y esto no significa que la pérdida de sus primeros hijos o la memoria de su sufrimiento deje de tener un impacto profundo. No se trata de reemplazar lo perdido como si nunca hubiera existido. Se trata de comprender que, incluso en la profundidad de la prueba, Dios puede obrar restauraciones que superan nuestras expectativas. A partir de este relato, podemos replantear cómo percibimos el tiempo de Dios. A veces creemos que, si sufrimos, es porque de alguna forma fracasamos, o porque el Señor se ausentó. Sin embargo, la historia de Job demuestra que la prueba, por intensa que sea, no siempre es sinónimo de castigo divino o de falta de fe. Al contrario, puede ser el escenario en el que nuestra confianza es desafiada hasta límites que no creíamos posibles y donde descubrimos cuán real es la mano del Creador cuando ya no quedan apoyos humanos. En ese contexto, la expresión «tu bendición ya viene» se vuelve más profunda, porque no se limita a una simple recompensa material, sino a la certeza de que el Dios que prometió no te desamparará. Tal vez en este mismo instante alguien se halle viviendo su propia historia de Job, un diagnóstico que revuelve toda la paz, una quiebra económica, un colapso familiar o un revés emocional que lo deja en la ceniza de la desesperanza. Quizá te sientas así, hundido en un silencio que parece eterno, con el corazón herido y sin saber cuál es el próximo paso. El testimonio de Job resuena para recordarnos que, aunque te parezca imposible, el Señor está al tanto de tu situación y no permitirá que el sufrimiento anule los planes que ha trazado sobre tu vida. Podrás sentarte a lamentar, podrás vestirte de preguntas, pero lo crucial es que no sueltes la mano que te formó desde el principio. Resulta conmovedor ver cómo, al final, Dios reclama a los amigos de Job por haber hablado sin verdadero conocimiento. Les pide que acudan a Job para ofrecer sacrificios y le encarga a él que ore por ellos. Esa escena pinta la restauración divina en varios niveles, mostrando que el sufrimiento de Job no solo lo llevó a crecer, sino que también reconfiguró su relación con quienes lo criticaron. Es un acto de perdón y reconciliación, donde se quiebra el ciclo de acusación y se afianza la gracia de Dios. En la hora de la bendición, Job no se convierte en un rencoroso que echa en cara la burla de sus amigos, sino en un intercesor que busca la misericordia del cielo para quienes lo juzgaron duramente. Esa es una señal de que la obra divina ha alcanzado lo más profundo de su ser. En tu caso, puede que la restauración te lleve también a confrontar situaciones, a encontrar nuevas perspectivas sobre gente que te ha lastimado o a sanar heridas que pensabas irreversibles. Esa parte del proceso es tan importante como la bendición en sí, pues al final la victoria no sería completa si no hubiera también una transformación de corazón, un aprendizaje que reconozca que el amor y el perdón son pilares esenciales de la vida en Dios. Así, la prueba se convierte en un instrumento poderoso que desmonta nuestro orgullo y nos acerca a la compasión verdadera. A largo plazo, la historia de Job se yergue como un recordatorio de que no todas las respuestas nos serán dadas en el momento en que las pedimos,
pero que el silencio divino no equivale a abandono y que nuestro Creador puede ver más lejos que nosotros en cuanto a nuestro propio bien. Tal vez la clave esté en mantenernos en diálogo constante con Él, como lo hizo Job, aunque sea a través del llanto y la impotencia, hasta que al fin logremos escuchar la voz que viene del torbellino, esa voz que restaura y trae un nuevo amanecer. Hay momentos en que la fe no se demuestra con un grito de victoria, sino con la persistencia de un corazón que se niega a renunciar a la comunión con su Señor, incluso cuando los vientos de la adversidad azotan sin compasión. No temas volverte vulnerable, no temas confesar tu cansancio o tu confusión. Las palabras de Job, en ocasiones cargadas de desesperación, siguen presentes en la Escritura precisamente para recordarnos que la fe no es una postura inquebrantable que reniega de la fragilidad humana. Al contrario, es un acto de confianza que florece en la debilidad y se aferra a la promesa de que Dios no se ha marchado. Cuando llegue tu momento de levantarte de las cenizas, tal vez puedas decir, como Job, que antes conocías a Dios de oídas, pero que ahora tus ojos lo ven. No porque resuelva todos los enigmas, sino porque su presencia basta para iluminar cualquier sombra. Y es que, aunque no siempre comprendamos el modo en que el Señor obra, podemos creer que sus planes no fallan y que sus tiempos no se retrasan. Quizás no tengas todo esclarecido ahora, pero si continúas caminando de su mano, llegará la estación en la que verás que lo que parecía ser un callejón sin salida era, de hecho, una vía hacia una dimensión más profunda de relación con Él y de testimonio para quienes observan tu vida. Al final, la bendición divina que tanto esperas puede adquirir formas que superen tu imaginación, brindándote un gozo y una plenitud que provienen de la experiencia de haber visto a Dios sostenerte cuando el resto de los apoyos se derrumbaron. No dejes que la prueba actual borre el recuerdo de la fidelidad de Dios. De la misma manera que Job tuvo que enfrentar la tentación de la desesperanza, tú puedes atravesar un momento en que tu fe se sienta minada. Pero recuerda que si permaneces, no estás solo. El Señor, aun guardando silencio, no quita su mirada de ti. Cuando llegue la hora precisa, te levantará con mano firme y te enseñará aquello que jamás habrías aprendido de otra forma. Aunque la aflicción sea amarga, su fruto es dulce cuando está en las manos de un Padre que te ama lo suficiente para no dejarte estancado ni sin crecimiento. Por tanto, si te hallas en un valle de dolor, mira a Job y deja que su historia de perseverancia y redención infunda aliento en tu corazón. Recuérdate a ti mismo que el desenlace no está en manos del infortunio, sino en las del Dios que da y quita, pero que siempre es digno de alabanza. El tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando no encaja con nuestra lógica. Y, al igual que ocurrió con Job, tus ojos verán un nuevo amanecer si no renuncias a creer, pues tu bendición ya viene, aun si ahora todo parece sombrío. Mantén la fe, porque en el momento idóneo experimentarás esa restauración que no solo traerá alivio, sino una perspectiva transformada y un testimonio capaz de inspirar a muchos otros que también andan buscando un rayo de esperanza en sus noches más oscuras. Has llegado hasta este momento y antes de cerrar este viaje, quiero felicitarte con todo mi corazón. No te imaginas cuán especial y valiente eres por permanecer hasta el final de esta reflexión. A lo largo de estos minutos, has recorrido enseñanzas que te instan a creer que tu bendición ya viene, a sostenerte en la fe y a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Ahora, al concluir esta experiencia, quiero que tomes conciencia de algo maravilloso. Muy pocas personas perseveran hasta la última palabra, y tú eres una de ellas. Eso significa que valoras tu crecimiento espiritual, que anhelas un cambio auténtico en tu relación con el Señor y que estás dispuesto a alimentar tu alma de la verdad bíblica.
permíteme decirte que no es casualidad que estés aquí. Dios trabaja de maneras que a veces no entendemos y hoy ha guiado tus pasos para que recibas este mensaje. Imagínate por un segundo el corazón de un peregrino que ha caminado bajo el sol ardiente y en noches frías, aferrándose a la esperanza de que el destino prometido se halle más adelante. De pronto, el peregrino alza la mirada y descubre un oasis que confirma que el esfuerzo y la perseverancia tuvieron sentido. Tú eres ese peregrino que, a pesar de los obstáculos, siguió avanzando en fe porque reconoció que Dios puede emplear un simple video para hablarle directamente al corazón. Hoy quiero invitarte a reconocer cuán amado y precioso eres a los ojos de tu Creador. Nada de lo que has vivido, ninguna lágrima, ningún suspiro de desánimo, ha pasado desapercibido. El Señor, en su infinita gracia, ha contemplado tus luchas y sabe lo que necesitas. Que este cierre sea un recordatorio de que tu historia continúa desarrollándose bajo su mirada amorosa. Para sellar este viaje, me gustaría que dejaras en los comentarios una frase que refleje por qué has llegado hasta aquí. No se trata de una simple consigna, sino de un acto de fe y de compromiso. Escoge tus palabras y escribe algo así como: he perseverado hasta el final porque creo que el Señor tiene un plan perfecto para mí. Podrías ponerlo con tus propias expresiones, añadiendo lo que sientas en tu corazón. Este gesto no solo mostrará al mundo que formaste parte de esta experiencia, sino que reforzará en tu interior la convicción de que no has caminado en vano. Tú mismo podrás leer tus palabras y reafirmar tu fe la próxima vez que dudes. Te quiero invitar también a compartir este video con alguien que esté necesitando una palabra de aliento. A veces, nuestras redes sociales o nuestros contactos incluyen personas que sufren en silencio, anhelando una luz que ilumine su camino. Si tú no difundes este mensaje, podrías privar a un alma angustiada de encontrar el consuelo que viene de lo alto. Compartir la palabra es un acto de amor, como si estuvieras extendiendo una mano para levantar a quien hoy no tiene fuerzas para ponerse en pie. Imagina que cada vez que copias y pegas este enlace, estás creando una pequeña semilla de esperanza que puede germinar en el corazón de alguien desconocido. Del mismo modo, quiero hablarte sobre la importancia de suscribirte a este canal. Puede que pienses: bueno, es un simple clic, no influye mucho en mi vida. Sin embargo, esa acción va más allá de un botón. Representa tu decisión de permanecer conectado con un espacio donde se predica la verdad y se busca edificar la fe. Suscribirte es un paso simbólico pero concreto. Es como plantar un estandarte en tu vida digital, declarando: me comprometo a seguir escuchando la voz de Dios en cualquier medio que Él decida usar. Cuando te suscribes, YouTube entiende que este contenido es relevante y entonces se lo muestra a más personas. Así, multiplicas la posibilidad de que muchas otras almas, quizás en lugares remotos, reciban el bálsamo que tanto añoran. A menudo olvidamos el poder que tenemos al interaccionar con este tipo de mensajes. Quizás no seas pastor, ni líder de alabanza, ni tengas un ministerio público, pero tu clic en me gusta y tu suscripción pueden ser una forma de predicar silenciosamente. Imagínate a la fe como una antorcha. Cada vez que la compartes, enciendes otra antorcha y, de pronto, la oscuridad se disipa para muchos. Es triste decirlo, pero si no te suscribes, si no comentas ni muestras tu apoyo, la plataforma entenderá que esto no merece ser promovido y las personas que podrían haber encontrado una respuesta seguirán sumidas en su duda. Sé parte de la solución, no de la indiferencia. ¿Acaso no sería hermoso saber que gracias a tu participación, alguien en un momento de angustia encontró un rayo de luz y cambió su perspectiva?
Por eso, te animo a dejar de lado la timidez o la pereza y asumir un papel activo. No te quedes como un espectador pasivo. Comenta tu frase de fe, comparte el video con tus amigos, suscríbete para recibir notificaciones de futuras enseñanzas y dale me gusta para manifestar tu respaldo. Y si ya estás suscrito, si ya has dado me gusta, si ya has participado con tus comentarios, quiero que te sientas gozoso y orgulloso de ser parte de este ministerio virtual que tanto puede bendecir a otros. Por otro lado, si no te has suscrito y no has tomado ninguna acción, deseo que te cuestiones por qué no lo haces. ¿Realmente crees que es irrelevante o que no valdrá la pena? Ojalá reflexiones y te des cuenta de que, con un simple gesto, puedes estar sembrando esperanza en tierra fértil. No permitas que el enemigo use la indiferencia para apagar la llama de tu fe, ni para obstaculizar la fe naciente de otros. Anímate, pues, a caminar en unidad con nosotros, sabiendo que somos un cuerpo y que cada decisión que tomas por el bien de la predicación del Evangelio cuenta en el reino de Dios. Ahora, quiero que te tomes un momento para reflexionar acerca de todo lo que has escuchado y aprendido en este video. Si bien hemos concluido nuestro estudio principal, la obra del Espíritu Santo no termina aquí. Te invito a mantener viva la llama que se ha encendido en tu interior, a nutrir tu espíritu con la Escritura y la oración, y a rodearte de personas que te animen a crecer en la fe. Recuerda que hay muchos otros contenidos disponibles en este canal y que cada uno puede ayudarte a fortalecer tu relación con el Señor, especialmente en épocas de debilidad o confusión. La Biblia nos muestra que la perseverancia en la fe produce un fruto precioso. Aunque te encuentres con desiertos, recuerda que el Señor sigue obrando. Aunque a veces te duela el silencio, no lo confundas con ausencia de Dios. Aunque el calendario terrenal te inquiete, su tiempo sigue siendo perfecto y tu presencia en este canal, tu compromiso y tu participación son pequeños pasos que van tejiendo una relación más íntima y sólida con el Padre Celestial. Te animo a mirar este canal como un refugio, un lugar donde puedes encontrar palabra fresca y compañerismo, aunque sea a la distancia. Mucha gente no tiene la bendición de una congregación física cerca y recurren a estos medios para mantener su fuego encendido. No los defraudemos dejándolos solos. Sé esa persona que, con un simple comentario de ánimo, con un testimonio personal o con un me gusta, hace la diferencia. Así, entre todos, seguimos predicando el mensaje de Jesús y extendiendo el reino hasta los confines de la tierra, sea de manera virtual o presencial. Ahora quiero invitarte a que antes de cerrar la página o continuar con tus actividades, permanezcas unos minutos en un estado de quietud y reverencia. Imagina que la música que acompaña este video es como un suave manto que cae sobre tu espíritu, dándote paz y serenidad. No lo pauses, no lo detengas, no cambies de pestaña ni te apresures. Deja que el silencio interior te permita elevar una oración sincera al Señor, agradeciéndole por todo lo que ha obrado y lo que seguirá haciendo en tu vida. Puedes decirle: gracias, Padre, porque hoy abriste mis ojos un poco más. Gracias por sostenerme y recordarme que mi bendición está cerca y que debo confiar en tu tiempo perfecto. Me rindo a tu voluntad y te pido que sigas transformándome, enseñándome y usándome para tu gloria. Mientras te mantienes así, deja que tu mente descanse de toda preocupación y permite que la presencia del Espíritu Santo te renueve. Dale lugar al agradecimiento, que es la llave que abre puertas de gozo y comunión con el Creador. Si hay penas en tu alma, este es el momento de entregárselas a Él. Si hay preguntas que no has podido resolver, exprésalas con la certeza de que no estás hablando al vacío. Si hay gratitud en tu corazón, dilo en voz alta.
Gracias, Dios, por no soltarme nunca. Disfruta de la paz que brota cuando rendimos nuestro ser al que todo lo puede. Recuerda que la conexión divina no se limita a un culto presencial ni a un devocional de un instante. Es algo que se extiende en tu diario vivir. Tú eres portador de la luz de Cristo y cuando sales al mundo lo haces con la autoridad y el amor que Dios ha depositado en tu interior. Mantén vivo ese fuego y no te avergüences de anunciar a otros lo que has aprendido. Comparte tu testimonio, invita a otros a ser parte de esta comunidad y sé un mensajero de la esperanza. Ya estamos concluyendo, pero quiero que escuches esto con atención. No has sido diseñado para rendirte ni para vivir de migajas espirituales. El Padre anhela derramar bendiciones genuinas sobre tu vida, fortalecerte en tus debilidades y caminar contigo en cada paso que des. Si llegaste hasta aquí, es porque Él está llamándote a profundizar en tu fe. No te estanques, sigue creciendo, sigue aprendiendo, sigue sirviendo y compartiendo el amor que has recibido. Este video terminará en unos instantes, pero la obra de Dios en tu vida sigue latente. Guarda este mensaje en tu corazón y si un día el desaliento quiere abatirte, regresa y vuelve a escucharlo. Deja que el cielo te recuerde una vez más que tu bendición ya viene y que su tiempo es perfecto. Entre tanto, no pierdas la fe ni desatiendas el llamado. Haz tuya la promesa de que quien persevera ve la gloria de Dios en el momento indicado. Mientras tanto, quédate quieto, deja que la música termine y aprovecha para susurrarle al Señor una alabanza de gratitud por el día de hoy. Dile cuánto lo amas, cuánto confías en Él y cuán dispuesto estás a seguir sus pasos. No apagues esta conexión. Deja que el video concluya de manera natural, como un símbolo de tu entrega y tu perseverancia. Y cuando la última nota suene, que tu corazón quede encendido, listo para testificar al mundo que, en Cristo, la esperanza nunca se pierde y que nuestra fe no es en vano.